Hablar de la hija de Angélica Rivera implica, inevitablemente, mirar hacia atrás y entender la poderosa influencia que ejerció su madre en el ámbito artístico, político y mediático de México. Pero antes de convertirse en protagonista de rumores y especulaciones, esta joven tuvo una infancia marcada por la dualidad entre la exposición pública y la necesidad de mantener ciertos espacios de intimidad, algo que en el mundo del espectáculo resulta casi imposible. Desde el momento de su nacimiento, los reflectores parecían estar dirigidos hacia ella. Ser hija de una de las actrices más populares de las telenovelas mexicanas de los años 90 y 2000 significaba crecer bajo el escrutinio constante de la prensa y la curiosidad del público. La figura de Angélica Rivera, apodada La Gaviota por su papel icónico en Destilando Amor, otorgaba a su hija una especie de herencia mediática inevitable. Mientras otros niños jugaban libremente en parques sin que nadie los reconociera, ella debía acostumbrarse a que los fotógrafos y reporteros buscaran captar cada detalle de su vida familiar. En la niñez, su entorno estuvo marcado por un fuerte contraste. Por un lado, la comodidad y el acceso a privilegios derivados de la fama de su madre. Por otro, la presión de las expectativas. Ser hija de una actriz de la talla de Rivera implicaba convivir con preguntas recurrentes. ¿Seguiría sus pasos en la actuación? ¿Sería cantante? ¿O preferiría una vida alejada de los escenarios? Estas dudas acompañaron sus primeros años de formación académica y personal, convirtiéndose en un peso constante sobre sus hombros. Durante la etapa escolar, quienes la conocieron destacan su carácter reservado, pero también su inteligencia emocional para desenvolverse en ambientes donde la comparación con su madre era casi automática. En entrevistas posteriores, cercanos a la familia han señalado que Angélica siempre procuró que sus hijas tuvieran una educación integral, con bases sólidas tanto en lo académico como en lo cultural. Por ello, desde temprana edad la joven estuvo en contacto con actividades artísticas, clases de danza, talleres de música y cursos de idiomas, intentando construir una identidad propia más allá del apellido que portaba. Su adolescencia coincidió con uno de los capítulos más intensos en la vida pública de Angélica Rivera: su matrimonio con Enrique Peña Nieto, futuro presidente de México. Aquello significó que, de la noche a la mañana, la hija de La Gaviota no solo era vista como descendiente de una estrella de televisión, sino también como parte de una familia política que llegaría a Los Pinos. La residencia presidencial, que durante décadas había simbolizado poder y solemnidad, se convirtió en el nuevo hogar de su madre y, por extensión, de sus hijas. Esta circunstancia intensificó aún más la atención mediática hacia la joven, quien debió aprender a desenvolverse en un entorno donde la imagen familiar estaba minuciosamente cuidada. A pesar de las presiones externas, logró mantener cierta normalidad en su círculo cercano. Amistades, estudios y pasatiempos la ayudaron a construir una identidad diferenciada de la de su madre. Mientras Angélica ocupaba titulares por su carrera artística y luego por su papel como primera dama de México, su hija intentaba forjar un camino personal en silencio. No obstante, cada movimiento suyo, desde la elección de su carrera universitaria hasta sus primeras apariciones públicas como adolescente, era registrado por los medios con la expectativa de descubrir en ella una heredera del carisma y la belleza de Rivera. En esos años formativos, la joven experimentó también el peso de la dualidad entre lo privado y lo público. Por un lado, buscaba un desarrollo personal en ambientes académicos y sociales comunes. Por otro, debía enfrentarse a los comentarios, especulaciones y juicios que circulaban en revistas de espectáculos y en programas de televisión. Esa exposición constante moldeó su carácter, dándole una madurez adelantada a su edad. Aprendió a lidiar con rumores, a mantener silencio cuando era necesario y a escoger cuidadosamente las ocasiones en las que hacía declaraciones. Cuando se habla de los hijos de celebridades, casi siempre surge la misma pregunta: ¿seguirán el camino de sus padres o preferirán tomar distancia del medio artístico? En el caso de la hija de Angélica Rivera,
Esta disyuntiva fue parte fundamental de su proceso de maduración y de sus primeras decisiones profesionales. La presión de ser la heredera de la gaviota no era menor. El público, los medios y hasta las productoras de televisión parecían tener ya un destino escrito para ella, sin darle demasiado espacio para definir sus propios intereses. Durante los primeros años de su juventud, la joven mostró un interés natural por las artes escénicas. No era extraño verla participar en talleres de teatro escolar, recitales de danza o proyectos audiovisuales académicos. Sin embargo, siempre intentó mantener un perfil bajo. A diferencia de otras jóvenes que crecieron en entornos similares, ella no buscaba de inmediato ser portada de revistas ni posar en alfombras rojas. Más bien, se inclinaba por experimentar, aprender y encontrar una voz propia. Este camino discreto contrastaba con la expectativa mediática, que insistía en verla debutar como actriz en una telenovela de Televisa, siguiendo los pasos de su madre. No obstante, hubo momentos en los que la tentación de la pantalla se hizo evidente. Algunas de sus primeras apariciones públicas ocurrieron en eventos familiares donde acompañaba a su madre, especialmente durante los años en que Angélica Rivera fungió como primera dama. En esas ocasiones, la hija fue captada por fotógrafos, quienes resaltaban su elegancia, su parecido con la actriz y su potencial para convertirse en una figura pública por derecho propio. Cada aparición alimentaba rumores sobre un inminente debut artístico, rumores que ella nunca confirmaba ni desmentía del todo. Paralelamente, su formación académica fue determinante. Optó por estudios vinculados con la comunicación, la producción audiovisual y las ciencias sociales, alejándose de la idea de ser simplemente una actriz de telenovelas. Su interés iba más allá de la interpretación. Quería comprender los engranajes detrás de la industria del entretenimiento, la forma en que se construyen las narrativas televisivas y cómo los medios moldean la percepción de las audiencias. Esta visión más crítica le permitió situarse en una posición diferente, no solo como posible intérprete frente a las cámaras, sino también como creadora y analista de contenidos detrás de ellas. A lo largo de esos años, se vio envuelta en rumores sobre posibles contratos con agencias de modelaje, participaciones en comerciales y acercamientos con productoras. Algunos de esos rumores tenían un trasfondo real, pues efectivamente fue invitada a castings y pruebas. Sin embargo, ella siempre fue cautelosa al aceptar. En varias ocasiones prefirió decir que no, temiendo que cualquier paso en falso fuera interpretado como un intento de vivir a la sombra de su madre. Esa prudencia, aunque ralentizó su entrada en el mundo profesional, le permitió mantener cierta autonomía y credibilidad ante los medios. La etapa universitaria también significó para ella una especie de respiro. Rodeada de compañeros que, en su mayoría, no la trataban como la hija de la gaviota, sino como una estudiante más, pudo desarrollar sus capacidades en un entorno más neutral. Aquí empezó a consolidar proyectos propios, entre ellos pequeños cortometrajes y colaboraciones en medios digitales, donde exploraba temas sociales y culturales. Aunque estos trabajos no alcanzaron notoriedad masiva, le brindaron experiencia práctica y le demostraron que podía forjar un camino distinto. Con el paso de los años, los rumores sobre su carrera se diversificaron. Algunos medios aseguraban que se preparaba para debutar como actriz. Otros afirmaban que estaba interesada en el mundo de la moda, gracias a su porte y elegancia en eventos sociales. Incluso hubo quienes sugirieron que podría incursionar en la política, siguiendo indirectamente los pasos del expresidente Enrique Peña Nieto, padrastro con el que convivió en una etapa decisiva de su adolescencia. Lo cierto es que ella nunca se apresuró a confirmar ninguna de esas versiones. Y ese silencio estratégico alimentaba aún más la curiosidad del público. A diferencia de su madre, cuya carrera se consolidó rápidamente con papeles protagónicos en telenovelas, la hija de Angélica Rivera optó por una estrategia más pausada, con la intención de construir un perfil profesional con bases sólidas. Ese estilo le permitió ganarse el respeto de quienes valoraban su esfuerzo independiente, aunque también le generó críticas de quienes esperaban un ascenso meteórico en la televisión mexicana.
La vida de la hija de Angélica Rivera nunca se ha estado completamente desligada de su entorno familiar. Desde la niñez hasta la adultez, sus vínculos afectivos han sido decisivos para definir su carácter y su manera de enfrentar las constantes miradas del público. Ser parte de una familia marcada por la fama, la política y los reflectores mediáticos significa crecer bajo dinámicas muy distintas a las de una familia común. Y esto ha tenido un impacto profundo en su vida personal. En primer lugar, el lazo con su madre ha sido siempre una pieza central de su historia. Angélica Rivera, conocida por millones como La Gaviota, no solo representaba una figura materna, sino también un modelo a seguir. Para la hija, ver a Rivera pasar de actriz de telenovelas a primera dama de México fue un ejemplo del alcance que puede tener la disciplina y la ambición. Al mismo tiempo, esa transformación de su madre trajo consigo un precio, menos anonimato, más exposición, y la obligación de aprender a manejar situaciones incómodas frente a la prensa. Muchas veces, las entrevistas sobre Rivera terminaban involucrando a sus hijas, quienes eran cuestionadas sobre su vida personal pese a que aún eran adolescentes. La relación con sus hermanas también ha sido relevante. Juntas formaron un círculo de apoyo frente a la atención mediática. Aunque cada una desarrolló intereses diferentes, supieron mantener la unión y mostrarse como una familia sólida en momentos de mayor presión. Esta fraternidad se convirtió en un escudo frente a los rumores que circulaban constantemente, desde supuestas rivalidades hasta especulaciones sobre sus estilos de vida. La hija de Rivera aprendió a apoyarse en sus hermanas y a crear un núcleo íntimo que le permitiera resistir la vorágine mediática. El capítulo amoroso, inevitablemente, despertó la mayor curiosidad de los medios. Desde su juventud comenzaron a circular rumores sobre posibles romances con figuras del espectáculo, empresarios jóvenes o incluso personajes ligados a la política. Cada aparición pública suya acompañada de alguien del sexo opuesto se transformaba en noticia, generando titulares como ¿Nuevo amor de la hija de la gaviota? O La heredera de Rivera sorprende con acompañante misterioso. Sin embargo, pocas veces hubo confirmaciones oficiales. Esa discreción fue interpretada de dos maneras. Para algunos era signo de prudencia, para otros un indicio de que había algo que ocultar. Lo cierto es que, como cualquier joven, también experimentó las etapas naturales de la vida sentimental. Ilusiones, desilusiones y relaciones que no siempre sobrevivieron al escrutinio mediático. En varias ocasiones, se le vinculó con compañeros universitarios y con figuras emergentes del mundo artístico, aunque nunca se consolidó públicamente un noviazgo de largo plazo. Esa reserva le permitió mantener el control sobre su vida privada, un lujo que muchas celebridades de segunda generación no logran mantener. En cuanto a su vínculo con Enrique Peña Nieto, padrastro durante los años en que su madre ocupó el rol de primera dama, este fue también objeto de especulación. Algunos medios señalaban tensiones, mientras que otros destacaban la cordialidad y la convivencia respetuosa dentro de la residencia oficial de Los Pinos. Aunque los detalles de esa relación permanecen bajo un halo de hermetismo, lo que sí es evidente es que la hija de Angélica supo desenvolverse en un ambiente cargado de simbolismos políticos, sin permitir que aquello la absorbiera por completo. La familia extendida, por su parte, también ha influido en su vida personal. La cercanía con tías, primos y abuelos fue clave para mantener cierto equilibrio en medio de la exposición pública. En entrevistas posteriores se ha mencionado que su madre siempre procuró que las hijas tuvieran una vida lo más normal posible dentro de las circunstancias, fomentando reuniones familiares, celebraciones tradicionales y espacios de privacidad que contrastaban con la formalidad de los actos públicos. En cuanto a su carácter, quienes la conocen la describen como una mujer equilibrada, con una mezcla de discreción y determinación. Ha sabido marcar límites con los medios, defendiendo su intimidad sin caer en confrontaciones abiertas. Esa postura la ha diferenciado de otras figuras públicas que, en su intento por defender su privacidad, terminan generando aún más polémicas. El amor, sin embargo, continúa siendo un terreno fértil para rumores. Cada tanto surgen titulares que aseguran que la hija de Angélica Rivera
estaría comprometida, casada en secreto o esperando formar una familia. Hasta ahora, ninguno de esos rumores ha sido confirmado de manera contundente, lo que alimenta aún más la curiosidad de seguidores y detractores. En este sentido, su vida personal se ha convertido en una especie de rompecabezas que la prensa intenta descifrar, mientras ella prefiere mantener silencio y dejar que su verdad emerja en el momento que considere oportuno. Durante años, la vida de la hija de Angélica Rivera estuvo rodeada de especulaciones, comentarios y titulares que buscaban descifrar qué había detrás de su silencio. Los medios de comunicación construyeron una narrativa constante en torno a ella. Seguiría la carrera artística de su madre. Se casaría en secreto con algún empresario influyente. Iniciaría una vida política tras haber convivido tan de cerca con los Pinos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Cada rumor crecía como una bola de nieve que parecía no detenerse, especialmente porque ella misma había optado por una postura reservada. El silencio, sin embargo, no podía prolongarse indefinidamente. En un contexto donde las redes sociales tienen el poder de amplificar cualquier noticia en cuestión de segundos, la presión para hablar se volvía cada vez más fuerte. La hija de la gaviota entendió que tarde o temprano necesitaría romper la barrera del misterio y dar su propia versión de los hechos. Fue entonces cuando decidió enfrentar los rumores que, durante años, habían formado parte de su identidad pública. La confirmación llegó a través de una declaración pública cuidadosamente planeada. No fue una entrevista improvisada ni una aparición sorpresiva en algún programa de espectáculos, sino un mensaje medido, difundido en redes sociales y acompañado por imágenes personales que reforzaban su versión. Con serenidad y sin dramatismos innecesarios, confirmó algunos de los rumores que más eco habían tenido en la prensa, pero también desmintió otros, marcando con claridad la línea entre ficción mediática y realidad. Uno de los puntos centrales fue su vida sentimental. Tras años de especulación, reconoció que efectivamente mantenía una relación estable desde hacía tiempo. No dio nombres de inmediato, pero sí dejó en claro que se trataba de una historia construida lejos de los reflectores, con alguien ajeno al espectáculo y a la política. Esta revelación sorprendió a muchos, porque rompía con la narrativa que la vinculaba únicamente con figuras públicas o con herederos de familias poderosas. En cierto modo, fue su manera de reafirmar que podía tomar decisiones personales, sin estar atada al guión que la prensa había escrito para ella. En cuanto a su carrera, también aclaró rumores importantes. Confirmó que sí tenía proyectos en el ámbito artístico y de comunicación, pero que había decidido avanzar a su propio ritmo. Reconoció haber rechazado varias ofertas de telenovelas, no por falta de interés, sino porque quería prepararse mejor antes de asumir un reto que inevitablemente sería comparado con los logros de su madre. Además, compartió que estaba involucrada en proyectos de producción audiovisual y iniciativas sociales, ámbitos que no siempre habían sido visibles para el público. Esta confirmación no solo disipó dudas, sino que también mostró una faceta mucho más madura y comprometida con causas propias. Otra parte crucial de su mensaje fue dirigida a su familia. Confirmó que la relación con su madre, Angélica Rivera, seguía siendo cercana y sólida, más allá de las dificultades y las etapas complicadas que la actriz enfrentó tras su separación de Enrique Peña Nieto. Habló con gratitud de lo aprendido en el seno familiar, reconociendo que la unión con sus hermanas fue clave para resistir el peso mediático. Al mismo tiempo, aprovechó para desmentir rumores malintencionados sobre supuestas rupturas internas o distancias irreconciliables. Según sus palabras, la familia había sido siempre su refugio y el motor de su fortaleza. Quizá lo más sorprendente fue su forma de abordar la presión mediática. No lo hizo desde la queja ni desde el enojo, sino desde la reflexión. Admitió que crecer en un entorno como el suyo significaba cargar con un estigma y con expectativas que ella nunca eligió. Sin embargo, también reconoció que esa experiencia la había hecho más fuerte, más selectiva y más consciente de sus propios límites. En ese sentido, la confirmación de los rumores fue también una declaración de principios.
Ella no estaba dispuesta a dejar que los medios definieran quién era o qué camino debía seguir.